cuestiones que se han planteado ante los tribunales y la respuesta que han dado los tribunales. En vía contencioso administrativa, como he dicho ya con anterioridad, pues se ha planteado el cumplimiento de la normativa urbanística, que es curiosamente, pues yo si he tenido, pues no sé, pongamos que he tenido 60 proyectos, pues los que he tenido, pues 50 les he tenido por el cumplimiento de la normativa urbanística, que sinceramente es la forma que yo he visto más sencilla de abordar la problemática, porque las operadoras, pues sinceramente, ante el desarrollo de sus planes de implantación y todo esto lo han hecho de una manera tan atropellada que muchas veces ni siquiera se han molestado en pedir una licencia de obras. Es decir, primero han instalado la antena y luego han empezado a tramitar las licencias. Y plantear esto ante los juzgados, pues lógicamente te dan la razón y que hay que tiene normativa, y entonces de esta manera pues ha resultado bastante sencillo el desmantelar instalaciones de operadores. Una de las cuestiones jurídicas que más veces he planteado con mucho éxito, vamos a ver esto porque estaba la norma o está, y lógicamente pues los tribunales lo exigen, es la incompatibilidad de usos entre el de la antena, que los tribunales han dicho que es un uso industrial o semi-industrial, y el del edificio donde se instala, que si es un edificio residencial, pues las normas urbanísticas suelen decir que es incompatible. Entonces, eso es una manera de sin meterse en el follón, de tener que demostrar si superan los niveles o no superan los niveles, pues es una manera bastante sencilla de conseguir desmantelar. En vía civil, aunque hay bastantes posibilidades, la experiencia judicial hasta ahora más común ha sido la de la comunidad de propietarios, que es un país, pero bueno, ¿verdad? Que es la de la exigencia de unanimidad en la comunidad. Esto también se plantea muchas veces y a los tribunales han pronunciado hasta la saciedad que se exige la unanimidad de todos los propietarios. De hecho, uno de los principales problemas que tienen actualmente las operadoras es que, como ya lo saben, y ya hay un criterio jurisprudencial bastante coincidente, pues hoy en día es bastante difícil conseguir esa unanimidad. Lo que pasa es que muchas comunidades pues no lo saben y a lo mejor se cree que con la mayoría lo aprueban, también no lo saben o interesadamente no lo quieren saber, y pues, lógicamente es un dinero bastante sustancioso para las comunidades, pero basta que se opusiera un vecino para que esa instalación se pueda desmantelar, siempre y cuando se cumplan los requisitos de plazos que exige la ley de propiedad horizontal, y siempre y cuando consigas acreditar con un informe pericial que esa instalación afecta a la estructura del edificio, con lo cual ese es el argumento para conseguir la unanimidad. ¿Los propietarios tienen que ser o también alguna? No, propietarios. Estamos viendo la instalación en un edificio sujeto a la ley de propiedad horizontal en el que se exige la unanimidad de los propietarios. De los arrendatarios, pues no tienen derechos en este sentido, y de hecho luego explicaremos un caso que llevé yo en Madrid, que es el de Plaza Quintana, que precisamente pues había allí recientes antenas porque es un edificio que todo él está alquilado. Entonces claro, los dueños no viven ahí y los inquilinos pues no tenían más remedio que callarse. Luego, como desde el punto de vista civil, es muy interesante la famosa sentencia de Murcia, que se refiere a un transformador que hubo en un edificio también residencial, no sé si lo conocéis, es del año 2001, es una sentencia que ha marcado una época, porque condenó la Audiencia Provincial de Murcia a tomar las medidas necesarias para que no invadan el domicilio, los campos electromagnéticos, el domicilio de los demandantes, es decir, que tuvieron que se desmantelara el transformador, y consiguieron una indemnización bastante sustanciosa para los vecinos por el daño a la salud que habían sufrido, les condenaron en costas. Esta sentencia, digo que marcó una época porque, aunque desgraciadamente no se ha repetido, quizá por la prudencia de las cientos de personas que existen en España afectados por estos problemas, pero lo cierto es que el argumento de la sentencia a mí me parece que es muy interesante y que es muy jurídicamente es muy bonito,
que es la inversión de la carga de la prueba. Es decir, yo que estoy sufriendo el daño, que estoy sufriendo la emisión en mi domicilio, yo no tengo que acreditar que eso es un daño, sino que tiene que demostrar, es decir, tiene que demostrar que es inocuo, es el que emite el daño, ¿no? Es la inversión de la carga de la prueba. Yo no tengo que demostrar que el daño me está causando esa emisión, sino que el que emite tiene que demostrar que es inocuo lo que está emitiendo, porque yo estoy en mi casa, yo no tengo por qué demostrar nada. Si yo no quiero que entre en mi casa esa emisión, igual que yo no quiero que entre una contaminación acústica o una contaminación ambiental de otro tipo, yo no tengo que demostrar que eso es perjudicial. Yo lo único que tengo que demostrar es que yo no quiero que eso entre en mi casa, no que el daño que yo estoy sufriendo lo causa esa emisión. Entonces la sentencia dice que es el que emite el que tiene que demostrar que lo que está emitiendo no es dañino, es inocuo. Es una sentencia pionera y que curiosamente el argumento se ha repetido muy recientemente en Francia, en Versalles. Prácticamente el mismo argumento. Esta sentencia que es del año pasado, el 4 de febrero, en el Tribunal de Versalles, que esta sí se refiere a una estación de telefonía, curiosamente, el 4 de febrero de 2009, ordena desmantelar una estación de telefonía en el plazo de 4 meses, unas sanciones y tal, y a pagar unas indemnizaciones, con el mismo argumento. Desgraciadamente no está en España y no podemos utilizar la referencia jurisprudencial, pero sí que yo la estoy utilizando ya como referencia doctrinal, aunque sea en nuestro país, pero yo considero que es un argumento que los tribunales pues están abriendo ese campo, ¿no? De la inversión de la carga de la prueba. Me parece que es una cuestión que es importante. Bueno, la comunidad de propietarios ya lo he dicho, hay sentencias, yo he llevado a Madrid, en Madrid, sentencias de este caso. Y por último, la vía penal. La vía penal, que yo sepa, bueno, ahí están donde está contemplado el Código Penal, el delito ambiental, el único caso que se ha llevado en España por la vía penal sobre antenas de telefonía es el caso del Colegio García Quintana de Valladolid, que no sé si vosotros conocéis, os acordáis, fue en el año 2001. Yo, la verdad es que yo tenía por entonces el día de los niños y yo me ocupé de llevar el caso, es decir, que lo conozco bastante bien por la cuenta que me trae. Bueno, pues en el año 2001, este año se detectaron en el Colegio García Quintana 5 casos de cáncer de niños de 3 y 6 años, 4 leucemias y un linfoma. Como las autoridades no querían saber nada y los padres estábamos lógicamente muy inquietos, pues empezamos a ver, a estudiar las posibles causas, porque no había habido ningún antecedente previo en toda la historia del colegio. Nos empezamos a inquietar y empezamos a llamar la atención sobre un edificio colindante del colegio, un edificio muy alto, que, como he dicho antes, está totalmente alquilado, en el que había, pues no se llegaron nunca a contar ni a saber, pero vamos, desde luego había cientos de antenas de teléfono. 400 pues bueno, allí yo subí cuando ya habían desmantelado más de la mitad y prácticamente no se podía andar por la azotea. Y nos consta, porque incluso existieron fotos, que cuando empezamos a movilizarnos los padres, pues por la noche desmantelaron muchas azoteas. Y luego, más adelante, cuando a lo largo del procedimiento se hizo una investigación, se les daban 7 estaciones base, muchos más mástiles de telefonía fija con sistema WMDS, distribución multipunto local, que carecían todas ellas de licencia ambiental. Pero lo que se dice mástiles, había cientos, y dice venían 400, pues seguramente. Desde luego, apuñados. O sea, no se podía ni andar por ahí. Y entonces, un informe de estos otros, sí, con fotografías y todas las cosas. Sí, se hicieron fotografías y algunas que las llegó a contar, y luego varios cientos había. Entonces, lo primero que hicimos los padres, después de que no había manera de que la dirección ya ni se hiciera cargo del problema y ya empezaba a haber estudios serios, bueno, ya había estudios bastante importantes sobre este tema, pues como nadie nos hacía caso, pues interpusimos una denuncia en la fiscalía, una denuncia penal. Curiosamente, el fiscal